Preocupación en Israel. En las 48 horas últimas, Israel habría reportado el primer caso de una coinfección entre gripe y COVID-19, un cuadro que los científicos y expertos denominan la florona. ¿Qué es la florona? ¿En qué consiste la coinfección entre gripe y COVID-19? ¿Puede ser ello peligroso? ¿Por qué los expertos hablarían sobre este cuadro? En este video vamos a compartir las noticias que se habrían dado en Israel y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia que se dio este 31 de diciembre en Israel, en donde se hablaría del caso de una coinfección entre gripe y COVID-19, cuadro que conocen como flurona. ¿Qué es la flurona? En este video vamos a hablar sobre ello y sobre todo compartir indicaciones y recomendaciones a tomar en cuenta. No se olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, el 31 de diciembre de 2021, uno de los medios en Israel habría mencionado sobre un caso en particular. El caso de una mujer embarazada que presentaba concomitantemente dos cuadros, ambas infecciones virales y ambas coinfectando a la misma persona. Y hablamos de gripe y COVID-19, cuadro que para los expertos se conocería como la florona. La florona sería la coinfección entre gripe, es decir, un virus de la influenza, y el SARS-CoV-2, virus que produce COVID-19. Los medios locales habrían mencionado sobre el caso detectado del primer caso de florona, en donde la infección de la gripe y COVID-19 se darían de manera concomitante. La paciente, una mujer embarazada de 30 años, la cual estaba sin vacunar de los dos virus, y felizmente los reportes informan que se encuentra en buen estado. Esta información es importante anotar nosotros y sobre todo a tomar en cuenta, dado que estaría hablando sobre la situación de coinfecciones. Hemos entendido en la semana que había pasado, sobre todo en la última semana de diciembre, en donde ya en España se habría reportado la coinfección entre la variante Delta y la variante Omicron, una situación que también llamaba a la preocupación. ¿Qué es lo que podría pasar en el futuro con respecto a estas infecciones concomitantes? Las coinfecciones son un problema que podrían generar mutaciones y que podrían generar virus híbridos. Una de las teorías bastante escuchadas con respecto al origen de Omicron es la teoría entre lo que es la coinfección entre un virus del resfriado, en donde es un SARS-CoV-2, el HCOV-22-9E, y el SARS-CoV-2, el que ocasiona COVID-19. Y de esta manera se habría originado un virus híbrido, como lo que significaría Omicron, una variante de preocupación dada a conocer el 26 de noviembre. Sin embargo, las coinfecciones entre virus no relacionados, hablamos del virus de la influenza que causa gripe y hablamos del virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, no generaría quizás la posibilidad de dar un origen híbrido, pero sí podrían originar cuadros severos de enfermedad. Y estos datos debemos tomarlos en cuenta. El origen de Omicron, de acuerdo a algunos expertos, se daría posiblemente por un virus híbrido, pero importante a mencionar que serían ambos dos coronavirus. En este caso en particular de florona, un cuadro en donde hay una coinfección entre virus de la gripe y virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, estaríamos hablando sobre todo de causar mayor daño a nivel de los tejidos donde infecta. La mujer que ha sido reportada, mujer embarazada sin vacunas, en Israel todavía felizmente no reporta mayor molestia, pero es importante ir viendo lo que podría pasar en el futuro. Las informaciones hablan sobre el caso de la florona
y este caso concomitante entre gripe y COVID-19 podría conllevar a que las personas tengan cuadros más severos. De acuerdo con los medios internacionales, Israel estaría registrando este 31 de diciembre el primer caso de la florona, lo cual fue detectado en una mujer que dio a luz la semana pasada en el hospital de Tikva. Según el informe, la mujer no estaba vacunada contra ninguna de las dos afecciones, pero su estado de salud era adecuado. Es importante mencionar que el ministro de Salud israelí aún evalúa el caso y sobre todo no se ha dado una comunicación oficial por parte del ministerio. Los picos concurrentes de influenza y COVID-19 podrían significar el colapso de los hospitales en Israel. Y esto lo mencionó Erez Barneboim, director del hospital Sansón Azuta en lo que es Israel. Los expertos señalan que el verdadero reto para la comunidad médica es lidiar con un paciente que presenta la infección, principalmente en mujeres embarazadas, ya que es difícil detectar si se trata de coronavirus o gripes. En el caso de la mujer reportada, que ha preocupado a la comunidad científica, ya que no presentó hasta el momento del parto ningún síntoma grave, sin embargo, al practicar las pruebas respectivas dio positivo para coronavirus y para gripe simultáneamente. Los resultados, sobre todo, van causando algún tipo ya de preguntas en la comunidad científica. ¿Qué es lo que podría pasar de alojarse dos agentes virales que causan dos enfermedades diferentes y que podrían conllevar a un colapso sanitario? Para disminuir los riesgos de contraer la florona, cuadro concomitante entre gripe y COVID-19, una de las recomendaciones que ha emitido la comunidad médica israelí es vacunarse contra la gripe a partir de los 6 meses de edad. Aclaran que recibir simultáneamente ambas vacunas, gripe y COVID-19, por el momento no se ha reportado ninguna consecuencia negativa o riesgo. Al igual que COVID-19, la gripe puede resultar en complicaciones graves como la neumonía y la miocarditis. Y ello sobre todo hay que tomar en cuenta que podrían ambas enfermedades virales sumarse, causar una sinergia y por lo tanto causar mayor daño. Es por ello que ya algunos laboratorios estarían ideando algún tipo de protección concomitante para ambas afecciones, y ello lo estaría desarrollando farmacéuticas como Moderna y Novavax, en donde están estudiando la posibilidad de una vacuna de refuerzo unida contra COVID-19 y gripe. Esto es importante mencionar y sobre todo conocer el primer caso ya reportado de florona, de lo que significa COVID-19 y resfriado. Es importante, dado que podría presentarse nuevos casos y lamentablemente dos enfermedades con alto potencial de causar complicaciones podrían conllevar a un colapso sanitario. Este caso reportado en Israel llama la atención a la comunidad científica. Es importante seguir las medidas, es importante tener las vacunas, tanto para COVID como para la vacuna de la gripe, y estar protegidos y no estar presentes ante coinfecciones que, independiente que podrían generar algún tipo de alteración en la pandemia, sobre todo podrían causar mayor daño en la persona que porta estos dos agentes infecciosos. Gripe y COVID-19 podría conllevar a un daño mayor en la persona y esto podría generar sobre todo consecuencias fatales para la misma persona. La florona ya es una condición de que los expertos están mencionando, ¿no? Israel habría reportado este caso el 31 de diciembre y ello llama a la comunidad científica a seguir evaluando ello. Recomendación: tener la vacuna contra la gripe, tener la vacuna contra COVID-19. No como la paciente reportada lamentablemente pudo complicarse, mujer embarazada, quien no tenía ninguna vacuna para estos cuadros, lo cual pudo conllevar a complicaciones del parto que felizmente no se reportaron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la noticia en donde se hablaría de un cuadro concomitante entre gripe y COVID-19 y hablamos de la florona, una condición que los expertos han llamado a la infección concomitante entre gripe y COVID-19. El 31 de diciembre se habría reportado el caso de una mujer embarazada de 30 años, quien salió positiva para gripe y salió positiva para COVID-19. La mujer no tenía vacuna ni para la gripe ni vacuna contra COVID-19.
Felizmente el cuadro de la mujer es estable y dio un parto sin complicaciones. Sin embargo, esta situación no debería suceder. Las investigaciones estarían evaluando los casos concomitantes de gripe y COVID-19, y los expertos mencionan que esto podría colapsar los sistemas sanitarios, dado que la gripe y COVID-19 son enfermedades que pueden conllevar a insuficiencia respiratoria, a neumonía y a miocarditis, condiciones que requieren hospitalización y que pueden complicar la vida de la persona. Las infecciones concomitantes pueden presentarse no solo entre agentes infecciosos de la misma familia, como la infección concomitante entre variantes del coronavirus, sino también pueden presentarse en otros virus no relacionados, como el virus de la gripe y COVID-19. Cuidémonos, vacunemos contra gripe, vacunémonos contra COVID-19 y sobre todo sigamos manteniendo los principios y los protocolos de bioseguridad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.